Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es Carlos Rummenigge Camayo, quien les da la bienvenida a esta breve introducción de nuestro estudio de formación y crecimiento espiritual, basado en las Sagradas Escrituras, en donde encontrarás formación y claridad en tu caminar espiritual. Quiero agradecerte por haber dado play en el video y poder escuchar esta breve introducción que vamos a desarrollar en estos momentos. Bienvenidos a nuestro estudio Fundamentados en Cristo. Te invito a que comencemos por dar el primer paso para crecer espiritualmente. La carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 13 al 15, dice lo siguiente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 15, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Las Sagradas Escrituras nos hablan acerca de llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nosotros vamos a empezar con una serie de enseñanzas que nos van a ayudar a crecer espiritualmente, porque nuestra meta es llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, es llegar a ser como Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, dice la Escritura. Por eso es que cualquier viento de doctrina o cualquier enseñanza que viene por estratagema de los hombres, empleada para engañar con astucia, desvían a muchos del camino de la verdad. Y una de las recomendaciones que nos hace las Escrituras es no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Versículo 15 nos dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Me llama la atención porque no dice que crezcamos en algunas cosas, sino que dice que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. ¿Esto es quién? Cristo. Esto es Cristo. Nosotros en nuestro cuerpo físico no sabemos que necesitamos alimentarnos para poder tener sustento y poder mantenernos sanos y fuertes, pero espiritualmente necesitamos también alimentarnos para crecer, para estar sustentados y para mantenernos sanos y fuertes. Por eso quiero compartir con ustedes este alimento espiritual a través de estos videos que voy a ir desarrollando, porque este alimento espiritual es el que proviene del Padre Celestial. Y vamos a comprobarlo por las Sagradas Escrituras de que el sustento espiritual o el alimento espiritual proviene del Padre Celestial. Observemos lo que está escrito en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 31 al 33. Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Versículo 34 dice, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Aquí podemos comprobar por las Escrituras que el pan que descendió del cielo fue dado por Moisés, porque dice la Escritura en el versículo 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Pero la respuesta del Señor Jesús es que de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Es decir, el pan del cielo no fue dado por Moisés. El pan del cielo fue dado del Padre, porque dice, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Pero notemos algo que en las Sagradas Escrituras nos da a resaltar, y es que el pan que se les dio a través del maná en el desierto fue físico, pero ahora en estos tiempos se está hablando de un pan espiritual, de un alimento espiritual, porque dice, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y el versículo 34 dice, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Ay, ¿a quién podemos encontrar la verdadera necesidad del ser humano? Y la verdadera necesidad del ser humano está en desear tener
este alimento que está representado por el pan? Las Sagradas Escrituras se interpretan a ellas mismas, y más adelante en el versículo 35 dice que Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Las Sagradas Escrituras se interpretan ellas mismas porque dicen quién es ese pan. El pan de vida es quién, es Cristo, es Jesús, es el Hijo de Dios. Él es el pan de vida. Entonces, Él y su palabra revelada son nuestro sustento espiritual. ¿Cuál es el sustento que estamos recibiendo nosotros en la actualidad? Estamos recibiendo el sustento o el alimento físico o el alimento espiritual. El alimento que es un pan viejo, mohoso, un pan que ya está duro inclusive, que proviene de Moisés, o el de Cristo, que es un pan nuevo, fresco, un alimento agradable. ¿Cuál es el sustento que estamos recibiendo nosotros? Porque si observamos bien las Sagradas Escrituras, en Juan 1:17 dice lo siguiente: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dice claramente la Escritura que la ley por Moisés fue dada. Quiere decir que esa enseñanza fue dada, ya tuvo su tiempo, cumplió su propósito. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. ¿En qué consiste la gracia y la verdad? La gracia y la verdad consiste en el mismo Cristo. Pues Juan 8:32 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conocer la verdad es conocer a Cristo. Conocer la verdad es conocer su gloria, su obra terminada, su resurrección. Porque Juan capítulo 14:6 dice que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿en qué consiste la gracia y la verdad? La gracia y la verdad consiste en lo que el Señor Jesucristo predicaba y enseñaba, que era el reino de Dios o el reino de los cielos. Pero para entender qué es el reino de Dios y el reino de los cielos, tenemos que hacernos la gran pregunta: ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es un rey, y ese rey es el Señor Jesucristo. Consiste en que Él va a reinar y va a gobernar nuestras vidas, y va a gobernar nuestras emociones, y va a reinar en nuestros sentimientos. Ya no nos vamos a dejar dominar nosotros por nuestras emociones ni por nuestros sentimientos, ni por las circunstancias que se nos presenten, sino que Él es el que va a tener el control de nuestras vidas. Y si observamos las Escrituras, el mensaje que predicaba Jesús era precisamente el reino de Dios. Mateo capítulo 4:17 nos lo confirma. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Pero lo que primero les dice es arrepentíos. La palabra arrepentíos en el original, en esta traducida del griego al latín, quiere decir cambien su manera de pensar, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si el Señor comenzó a decirles cambien su manera de pensar, ¿cómo estaba el pueblo entonces? Versículo 16 nos da respuesta de acuerdo al contexto literario, y la misma palabra se interpreta ella misma. El versículo 16 del capítulo 4 de Mateo dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte luz les resplandeció. ¿Cómo estaba el pueblo? El pueblo estaba en tinieblas, el pueblo estaba en sombra de muerte. Pero cuando llega el reino de Dios, ¿qué hace? ¿Qué ocurre? Vio gran luz, y luz les resplandeció. Las tinieblas más tremendas en el ser humano son la ignorancia a las Escrituras, es desconocer las Sagradas Escrituras, porque no conocer las Sagradas Escrituras es andar ciego, es andar confundido, es andar inclusive desgraciado, porque si no conocemos las Escrituras no vamos a saber para dónde vamos a estar andando en la vida a tientas, y no vamos a tener un norte, no vamos a tener una meta, una dirección. Por eso la recomendación está en Mateo 6:33, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Qué poderosa recomendación nos hace el Señor Jesús. Mas buscad primeramente lo espiritual, porque lo material es añadidura. No se afanen ni por el día de mañana, porque cada día traerá su propio mal. Te animo a estudiar la Biblia, que es
fuente de sabiduría e inteligencia. Y esta fuente y esta sabiduría provienen del Dios Todopoderoso. Proverbios capítulo 2:6 dice: porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Acompáñame en este fascinante estudio de las Sagradas Escrituras. Suscríbete para que puedas recibir todos los demás videos que vamos a estar desarrollando. Dale un me gusta y síguenos también a través de Twitter. El tema que vamos a estar estudiando o que vamos a estar desarrollando a través de estos videos va a ser el tema de fundamentados en Cristo, porque muchas de las personas no sabemos en qué estamos fundamentados, cuál es nuestro fundamento, cuál es nuestro soporte, cuál es nuestra firmeza, en dónde estamos parados. Entonces aquí vamos a comenzar a ver este tema tan poderoso que se llama fundamentados en Cristo. ¿Quién debe ser nuestro verdadero y único fundamento? Quien les habló, su amigo y hermano en Cristo, Carlos Rummenigge Camayo, quien les dice hasta pronto.